Señor, gracias porque nos das tu palabra y a través de ella nos das acceso a tu voluntad, a conocerla. Y no solo eso, Señor, sino que tu palabra tiene el poder de atravesarnos y transformarnos. Y queremos, Señor, ser transformados. Habla a nuestro corazón el día de hoy y danos fe para recibir lo que tengas que decirnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lucas 4. Todavía estamos en esta etapa, hemos estudiado verso a verso todo el Evangelio de Lucas hasta el capítulo 3. Hoy vamos a empezar el capítulo 4 y hemos visto como una especie de preámbulo todavía. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo todavía no ha iniciado. Vimos su nacimiento, vimos el nacimiento de Juan el Bautista, que sería el que anunciaría la venida de Cristo. Vimos la semana pasada su bautizo, cómo fue bautizado, identificándose con nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y ahora el capítulo 4 nos presenta la última escena antes de ya entrar en su ministerio público. Y esta escena es la que se conoce como la tentación de Cristo. Fíjate, capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Había estado en el río Jordán siendo bautizado. Ahí fue donde Juan el Bautista lo bautiza y viene el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y decíamos la semana pasada que Jesús estaba caminando en esta tierra como hombre, como una persona. Sí, Él nunca dejó de ser Dios, no puede dejar de ser Dios porque eso es lo que es. No es una cuestión de actividad, es su esencia. Él es Dios y no puede dejar de ser Dios, tanto como tú no puedes dejar de ser persona. Te puedes disfrazar de gallina, de salchicha, de lo que sea, te puedes disfrazar, pero no, o puedes hacer cosas como animales, pero eso nunca va a quitarte que eres una persona. Esa es tu esencia. Bueno, Cristo es Dios, Él nunca puede dejar de ser Dios, pero también es hombre, 100% hombre. Y veíamos la semana pasada que Jesús se vació, ¿no? ¿Te acuerdas lo que hablábamos de la kenosis, de esta doctrina de Filipenses capítulo 2? Que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre, obediente y siervo. Y eso quiere decir que siguió siendo Dios, pero no tomó los privilegios, los recursos, las prerrogativas de su deidad, sino que caminó como un hombre, como cualquiera de nosotros. Tuvo que vivir como una persona, como cualquiera. Y entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre él, va a vivir ahora bajo la dirección, bajo el poder, la influencia, la guía del Espíritu Santo, tanto como tú y yo podríamos también. Entonces Jesús dice aquí, lleno del Espíritu Santo, es decir, bajo la dirección del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es lo primero que nos topamos. ¿Cómo? El Espíritu Santo no viene para que las cosas sean fáciles y todo sea color de rosas. No. En este mundo, dijo el Señor Jesús, tendremos aflicción. Es parte de este mundo. Cuando escuches un evangelio que te diga, ven a Cristo y no tendrás problemas económicos, ven a Cristo y serás sanado de todas tus enfermedades, es un evangelio que quién sabe de dónde salió, pero no salió ni de la Biblia ni de la realidad. La realidad es que los creyentes, hombres justos y piadosos, enferman, mueren, viven injusticias, viven en pobreza. La realidad es que gente que está haciendo todo bien piadosamente puede que no tenga éxito en sus negocios, y gente que está haciendo todo mal puede que prospere muchísimo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está roto. El mundo no es como debería ser. La entrada del pecado descompuso todo, desde las cosas materiales. Por eso envejecemos, nuestros cuerpos se enferman, el mundo está decayendo, las cosas se deshacen, pero espiritualmente también. Estamos incompletos, estamos rotos.
Hay algo que nos falta. Y la persecución de ese algo es lo que lleva a la humanidad a ir de desenfrenos en alcohol, drogas y todo tipo de actividades y sustancias que tratan de acallar esta sensación de vacío que tenemos porque estamos rotos en un mundo roto. Ahora, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, dice, por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces, ¿por qué lo llevó el Espíritu Santo? ¿Te acuerdas? Lleno del Espíritu, ¿qué quiere decir? Que está ahora viviendo bajo la sugestión, bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Lo lleva al desierto para que sea tentado. ¿Jesús puede ser tentado? Bueno, los teólogos debaten esto abundantemente porque sabemos que en Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y lo que pasa es que la palabra tentado en griego es una palabra que tiene distintos significados. Es como en México la palabra ahorita, ¿no? ¿Qué quiere decir ahorita? Pues es entre hoy y el 23 de diciembre del 2056, o sea, en cualquier momento de eso, ahorita es eso, ¿no? Ven a comer, ahorita voy. Okay, que es muy ambiguo, pero también puede ser ahorita, puede ser ahorita. Entonces, esta palabra tiene varios significados, sobre todo dos. Uno, que es lo que entendemos nosotros por tentación. Esta palabra quiere decir tentación, es decir, cuando eres invitado por las circunstancias o por otras cosas, eres invitado al pecado. En ese sentido, Dios nunca te va a invitar al pecado, jamás. Pero esta misma palabra también quiere decir poner a prueba. Incluso estuve revisando los significados, examinar. Es una palabra que Dios puede usarla cuando dice que Él prueba nuestra fe. ¿En qué sentido? ¿Cómo sabes que lo que sea que hayas comprado ahorita funciona? Pues se supone que antes de salir de fábrica, ¿qué se hizo? Se probó que servía. Y entonces, como viene probado, tiene un sello y eso quiere decir que sí funciona. Bueno, Dios quiere asegurarse de que nosotros sepamos que nuestra fe funciona. ¿Y cómo sabemos que nuestra fe funciona? Dios prueba nuestra fe. Prueba nuestra fe a través de distintas circunstancias, a través de distintas cosas. Y en ese sentido, Dios está a través del Espíritu Santo dirigiendo a Jesús al desierto para que sea tentado, en el sentido de que su fe, digamos que Cristo sabe quién es, pero tú y yo tenemos que entender quién es Él. Tú y yo, para poder confiar en Él, tenemos que ver que en realidad es quien dice ser. Tenemos que saber que su identidad fue puesta a prueba. Y Dios hace esto para que nosotros podamos entenderlo, pero también para otra cosa. Si me acompañas a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice en el versículo 17, hablando de Jesús, que dice que participó de carne como todos nosotros, es decir, fue una persona como todos nosotros, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo no podía ser distinto, tenía que ser en todo. Lo hablábamos la semana pasada. Por eso hubo una concepción, hubo un crecimiento embrional, hubo un parto, hubo una infancia, porque tiene que ser igual a todos, ¿no? Dice 17 de Hebreos 2, debía ser semejante en todos sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes por qué tenía que ser tentado?
para que Él pudiera, para que nosotros supiéramos que Él nos entiende y que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, el Espíritu lo lleva al desierto y ahí tiene que ser tentado. Número uno, para que nosotros confiemos que Jesús es quien dice ser. Número dos, para que nosotros tengamos la confianza de que Él puede comprendernos y que Él puede ayudarnos en nuestra tentación. De alguna manera, Jesús está cumpliendo una especie de patrón que viene desde el principio. Adán, en el jardín del Edén, fracasó en la tentación. El postrer Adán, así le llama Pablo a Jesús. ¿Por qué? Porque Adán y Jesús son las dos únicas personas que comenzaron a vivir sin pecado. Adán comenzó, no podemos decir nació porque no nació, pero digamos, comenzó a vivir sin pecado. Jesús nació sin pecado. Pero Adán fracasó. En cambio, Jesús va a triunfar. Y eso que Adán está en un jardín donde tiene todo lo que necesita, mientras que Jesús está en un desierto rodeado de necesidad. Jesús está siendo tentado para que nosotros digamos, ok, yo puedo acercarme a Jesús y confiar en Él porque Él fue tentado y está sin pecado. Y no solo Adán, sino también Israel, el pueblo de Dios, la nación de Israel, cuando sale de Egipto, dice Pablo que fueron bautizados en el mar. Cuando cruzaron el Mar Rojo, es como si fueran bautizados en el mar. Y luego fueron al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Fracasaron. Jesús, después de su bautizo, también va al desierto, pero va a triunfar. Entonces todo eso está ahí sucediendo. Y un detalle más, tiene que ser tentado por el diablo, porque Jesús en sí mismo, Él no tiene tentación. Él es santo, santo, santo. Tú y yo no. Tú y yo realmente hacemos poco uso del diablo. Hay veces que la gente dice, no, es que Satanás me tentó. O sea, tengo un amigo que decía, no metas a Satanás en tus cochinadas, ¿no? O sea, no es Satanás. Es, dice Santiago, cada uno de nosotros es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Bueno, Cristo no tiene eso porque Él es santo, santo, santo. Por eso Satanás tiene que poner las tentaciones para tratar de seducirle. Versículo 2 dice ahí, y no comió nada en aquellos días, 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. También entre los teólogos hay este debate si Jesús fue a ayunar al desierto deliberadamente o fue llevado al desierto sin saber qué había y de pronto no hay nada de comer. Y pasaron 40 días hasta este momento en el que nos vamos a encontrar. La verdad es que el texto no nos lo dice. ¿El Señor Jesús tenía una costumbre de ayunar? Sí, probablemente fue con el propósito de ayunar, pero tampoco es raro que haya ido al desierto porque el Espíritu de alguna manera lo dirigió allá y que haya buscado alimento. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista también vivía en el desierto y comía langostas y miel silvestre? Entonces, es más, hay todo un grupo de personas que piensan que Jesús fue llevado al desierto y estuvo comiendo hasta que se acabó todas sus provisiones y entonces ya empieza a pasar hambre y entonces viene el día 40. Sea como sea, realmente Jesús a los 40 días tuvo hambre porque es un hombre, es una persona y tiene una necesidad física real como tú y yo. Acuérdate, Jesús no está viviendo como un Dios que actúa como hombre. No es como las historias míticas de Zeus que toma forma de hombre y luego cuando se convierte en toro y luego no, sino que Él en verdad está caminando como cualquiera de nosotros caminaría. Entonces tuvo hambre. Verso 3. Cuando tiene hambre, entonces el diablo le dijo, ok. Hablemos del diablo antes de ver la primera tentación. ¿Existe? Sí. El diablo no es una representación simbólica del mal. No. El diablo es un ser creado, es decir, no poderoso como Dios. No es la antítesis de Dios, no es la contraparte de Dios, no es el yin del yang, no es la némesis, como lo quieras decir.
es un ser creado. Dios no tiene comparación. De hecho, santo, santo, santo quiere decir distinto, separado, aparte. Nadie es como Dios. Satanás es un ser creado. Si quisiéramos poner quién será la contraparte de Satanás, tal vez diríamos el arcángel Gabriel, que también es un ser creado muy poderoso, pero no Dios. Ahora, Satanás, diablo quiere decir el calumniador. Es como el mentiroso. Y él viene y le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ten en cuenta, él tiene hambre. Y tiene hambre porque el Espíritu lo llevó al desierto. En el razonamiento maquiavélico del diablo, está tratando de convencer a Jesús de que, a ver, tú eres hijo de Dios. No está poniendo en duda eso. Tú eres hijo de Dios. ¿Y por qué el hijo de Dios tiene hambre? ¿No debería el hijo de Dios tener riquezas, fama, fortuna, siervos? Se parece mucho al evangelio de la prosperidad, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, eres hijo del rey y necesitas. El hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Somos hijos del rey, pero ¿cómo caminó ese rey aquí en la tierra? Es bien difícil en nuestra carne tratar de mirar al cielo cuando te tratan de empujar a mirar lo que está pasando aquí en la tierra. Y eso es lo que trata de hacer Satanás. Eres hijo de Dios. ¿Por qué no, si eres hijo de Dios, conviertes estas piedras en pan? ¿No sería lógico? Tienes hambre. No lo está incitando al pecado, porque no es pecado comer. Entonces, ¿cuál es la tentación? ¿Por qué viene esta? ¿Por qué sería malo? Es decir, si tú estuvieras en el desierto por 40 días y tuvieras el poder, ¿sería malo que convirtieras piedra en pan? ¿Sería pecado? El problema no está en la acción, sino en lo que está detrás de la acción. Porque lo que Satanás está diciendo es: Dios no cuida de ti. Hijo de Dios, pero Dios no cuida de ti. Te las tienes que valer por ti mismo. Tú tienes que ver cómo resolver los asuntos en los que tu padre te metió. ¿Entiendes? Es muy sutil, pero es muy peligroso. Y es una tentación a la que tú y yo podemos caer también. A menudo Satanás va a venir a decirte: no, que Dios te iba a ayudar, que ahora que ya estás leyendo tu Biblia todos los días ibas a obtener ese negocio. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cayó. Yo creo que tienes que regresar al negocio en el que estabas, ese donde vendías licor, ese donde vendías cosas robadas. Ahí sí te iba bien. Es que tú tienes que hacer las cosas por ti misma. Si esperas en que eso, no va a pasar nada. Y hay un tema de desconfianza en la voluntad de Dios. Y por eso la respuesta de Jesús, verso 4, Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Y las 3 veces va a decir, si no escrito está, literalmente algo semejante. Porque lo que está diciendo es: mira, no vamos a discutir sobre opiniones. De hecho, Jesús no discute con Jesús no discute con Satanás. Jesús simplemente dice algo. Y yo pienso que a lo mejor ni siquiera le está hablando a él como: mira, te voy a explicar, sino él está recordando las verdades que necesita recordar. Porque eso es bueno. Cuando vienen las tentaciones a tu vida, lo peor que tú puedes hacer es tratar de explicarle a las tentaciones por qué no vas a caer. Mira, tentación, te voy a explicar. No voy a llamar por teléfono a esta chica que me gusta porque soy un hombre casado. Y si soy un hombre casado, no debería llamarle a esta niña por teléfono porque, ¿por qué estás dando explicaciones? Lo que deberíamos hacer es lo que Jesús hace, que es recordar lo que la Biblia dice. No lo que yo opino, no lo que yo creo, no lo que me parece, mira, en mi experiencia, simplemente lo que Dios dice. Y me encanta eso, porque está escrito. Si Dios hubiera hablado audiblemente y tú tuvieras que, ahora tú tienes que pasarle la información a Él, y Él a Él, y Él a Él, y Él a ella, y ella a Él, ¿cómo nos llegaría el mensaje? Pero está escrito.
ahí puedes ir todos los días de tu vida y no va a cambiar porque está escrito. Entonces, ¿qué es lo que está escrito? Jesús dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Digamos, el sentido sencillo es que, ok, me estás pidiendo que convierta esto en pan, pero hay algo más importante. O sea, sí, el Espíritu Santo me trajo hasta acá y necesito pan, pero no es lo que más necesito. Otra vez, si el Espíritu me trajo acá al desierto, será por alguna razón. Hay un propósito. Y si no hay pan, es porque es tiempo de ayunar. Es porque Dios está poniendo este momento. No solo de pan vivirá el hombre. No vivo para satisfacer mis necesidades, sino lo que Dios me dice. Si Dios le hubiera dicho, Jesús, convierte en pan eso, lo hubiera hecho. Ahora, esta frase, no solo de pan vivirá el hombre, viene de Deuteronomio. En Deuteronomio 8, acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio es un libro que escribe Moisés antes de morir. Bueno, obviamente nadie escribe después de morir, pero me refiero a que justo antes de morir, cuando ya van a entrar a la tierra prometida, hace un recuento de lo que ha sucedido en esos 40 años en el desierto. Y en Deuteronomio 8 les recuerda esto, verso 2, 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, la parte que está citando Jesús es cuando Moisés dice, chicos, ¿recuerdan que Dios ha sido fiel? Incluso cuando no había de comer, apareció comida que nadie había comido. Pan de ángeles, dice la Biblia, que era el maná. Entonces Jesús lo que está haciendo es recordar, estoy en el desierto, si Dios quisiera que comiera, llovería maná. Puedes confiar en Dios. Satanás va a tratar de hacerte desconfiar del propósito de Dios, porque tú y yo también somos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios y no tienes esto? ¿Por qué será? ¿Por qué no lo buscas con tus propias fuerzas? Porque tengo un Padre que me ama. No quiere decir que no tengo que salir a trabajar y buscar y ahorrar y ser sabio. No estoy diciendo eso, sino que hay algo en mi naturaleza carnal que busca tomar el control de las cosas, tener el control. Y no vivimos del control, vivimos de lo que sale de la boca del Señor. Segunda tentación, versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad, toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En Mateo esta tentación es la tercera y Lucas la registra como la segunda. La verdad es que no sé por qué, pero hay ese asunto. Yo creo que no importa. El otro debate que tienen los teólogos es a qué monte lo llevó el diablo. O sea, le dijo vente y fueron caminando y subieron a un monte. Evidentemente no existe un monte en toda la tierra desde donde se vean todos los reinos. Lo más probable es que haya sido una visión en que Satanás le muestra la gloria y le muestra Chichén Itzá y le muestra Tiahuanacu y le muestra el Imperio Romano y le muestra todo lo que hay y le dice, ok, todo esto te lo puedo dar, toda la autoridad, toda la gloria de esos te lo puedo dar. Al final a eso vino Jesús, vino a buscar lo que se había perdido, vino a recuperar esto. Pero estás en un desierto y estás con hambre. Ese es tu padre. Probablemente
probablemente Satanás mismo no sospecha la cruz, no sospecha que Jesús va a ser crucificado, pero sabe que va a padecer. Isaías 53 hablaba con claridad de que el Cristo padecería, y Satanás conoce la Biblia. Entonces lo que le está diciendo es: mira, o sea, yo sé que tú vienes por todo esto, pero yo te lo puedo dar. ¿Para qué padecer y sufrir? Ya has padecido mucho. Jesús tiene alrededor de 30 años, ya ha vivido bullying, ya ha vivido hambre, ya ha vivido pobreza, ya ha vivido desprecio, ya ha sufrido. ¿Para qué seguir sufriendo, Jesús? ¿No te das cuenta que yo tengo un camino más fácil? Si tú te postras y me adoras, yo te doy todo esto. Y de hecho la frase si postrado me adorares, en griego es una sola palabra: proskuneo. Pros es hacia adelante y kun es perro. Proskuneo es lo que hace un perro cuando viene y te lame la mano. Por eso se usa la palabra adoración así. Proskuneo es como acercarnos al Señor, como cuando un perro, nunca has tenido un perrito que llegas a casa y corre y salta y te lame. Eso es adoración. Cuando adoramos a Dios, eso es lo que hacemos. Vamos y saltamos y le besamos la mano. Y Satanás lo que le dice es: mira, inclínate, besa mi mano. Y con eso, 10 segundos de tu vida. Tú eres un ser eterno. ¿Qué son 10 segundos para toda la eternidad? 10 segundos y te doy todo. La tentación Jesús la volvió a vivir en Getsemaní. ¿Te acuerdas? Cuando está ya cerca de la cruz y le dices: Padre, pase de mí esta copa. Si fuese posible, pase de mí esta copa. No quiero beberla, pero que no sea mi voluntad sino tu voluntad. O sea, es una tentación real. Y esta tentación también es real para nosotros. Aquí hay un atajo. Pues mira, el camino fácil. Se ve que Dios no te está sosteniendo, pues hagámoslo de otra manera, veamos por este otro camino. Todos somos tentados a tomar un camino fácil, pero un camino fácil no quiere decir un camino mejor. Jesús responde, versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, una vez más, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este camino fácil que le ofrece es respondido con lo que dice Deuteronomio 6. Acompáñame a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6. En realidad Jesús en su respuesta mezcla varios pedacitos de Deuteronomio, pero en Deuteronomio 6 es donde quisiera que aterrizáramos ahorita. Versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. O sea, este pasaje en Deuteronomio 6 lo que está diciéndole al pueblo Moisés es: ustedes van a entrar a la tierra prometida y van a tener casas que ustedes no construyeron, cisternas cavadas que ustedes no hicieron, van a tener todo tipo de bendiciones, van a tener todo tipo de cosas que ustedes no las han hecho. Esta es una gracia de Dios. Terrenos que ya están cultivados solo van a llegar a cosechar, graneros armados, van a tener todo esto. Pero cuando lleguen, ojo, cuando lleguen ahí, van a tener la tentación de adorar a los dioses de las tierras que están ahí, olvidando que Dios es el que les dio esto. Van a adorar a esas tierras, a esos dioses ajenos y extranjeros. Y por eso les dice en el versículo 13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Solo a Él le tienes que adorar. Lo que está diciéndole Satanás es: hay un camino más fácil, hay un camino más sin dolor. Solo póstrate,
Y Jesús, probablemente recordando este pasaje, dice: pero las bendiciones todas vienen del Padre, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Por qué voy a querer un camino más fácil si en realidad Él es el que siempre siembra de bendición mi camino? Y por eso le dice: solo a Dios servirás, solo a Él vas a temer. No importa que me lo hagas más fácil. Job decía: aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios ya compró nuestra vida. ¿Por qué ir por un camino, aunque sea más fácil, si es un camino distinto al que tienen las huellas de los pies de Cristo? Versículo 9, la tercera tentación. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. La palabra pináculo es traducida también como ala. Entonces, sobre un ala del templo, no se sabe dónde, no se sabe exactamente. Hay distintos arqueólogos que hacen sus suposiciones, pero en realidad no importa, no tiene tanta importancia saber dónde exactamente. Pero ahí lo pone y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ya que tú me citas la Biblia, te voy a citar la Biblia. Lo pone en un lugar alto, aviéntate. Está escrito, esto es en el Salmo 91: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ok, ya que Jesús, tú hablas tanto de la Biblia y que pues tú citas las Escrituras, la Biblia dice esto: que Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que te guarden, y que en sus manos te va a sostener para que no tropieces. Así que aviéntate. Algunos piensan que lo está llevando al templo en un momento en el que hay mucha gente, y que si él saltara y cayera flotando, lo que haría es que todo el mundo dijera: wow, este es el Mesías. Pero por supuesto, o sea, ¿quién más puede? Claro, es el Mesías, pero es un asunto religioso. Están entendiendo que es el Mesías porque están viendo que flota, no porque han creído quién es y no porque han entendido quiénes son ellos. De alguna manera, dicen algunos, es como que Satanás le está diciendo a Jesús: hazte famoso, haz algo espectacular. Otros piensan que en realidad la tentación es mucho más sencilla. Ya que confías en la palabra, a ver si es cierto. Ahí dice que Dios no va a permitir que tropieces. Aviéntate. Si Dios es Dios y tú eres hijo de Dios y la palabra es la palabra y todo eso es verdad, no deberías caer. Y a menudo vamos a tener ese tipo de tentaciones. Gente que nos va a decir: a ver, si tú Dios, no sé qué. O nosotros mismos que vamos a decir: a ver, Señor, si tú dices que tú vas a sostener y conoces mis necesidades y tú vas a traer la provisión, pásame la tarjeta, vamos a pasar el tarjetazo, ya Dios proveerá. Ojo, eso es tentar a Dios. Eso es pensar más como Satanás que como Cristo. Porque hay dos cosas que necesitamos ver de lo que Satanás está haciendo. Número uno, acompáñame al Salmo 91, por favor. Salmo 91. Versículo. Este salmo comienza diciendo, Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Okay? Entonces nos pone el contexto de quién está hablando, del que abriga, el que está al abrigo del Altísimo. Entonces hay un debate también entre si este salmo habla de Cristo o habla de cualquier creyente. Yo creo que habla de cualquier creyente, cualquiera que viva bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Estamos todos invitados a ir ahí. Ahora, bríncate por favor ahí en el Salmo 91 al versículo 11, que es lo que Satanás está tomando. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Voy a brincarme al verso 12: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué fue lo que hice? Me brinqué un pedacito.
El mismo pedacito que se brincó el diablo. ¿Y qué es lo que dice ese pedacito? Voy a leerlo el verso 10 ahora completo. Perdón, verso 11. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Y cuáles son los caminos del que vive bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Omnipotente? ¿Cuáles son los caminos? Pues son los caminos de Dios. No son sus caminos propios, individuales y egoístas, sino los caminos de Dios. Pero eso se lo brincó. Por eso cuando le dice que si tú saltas no te va a pasar nada, pero Dios no me ha pedido que salte. Si salto, salgo de mis caminos. Pero Satanás es hábil también para torcer las escrituras. Es muy hábil. Entonces, por un lado, eso es lo que Satanás está tratando de decirle, pero Jesús le contesta, verso 12. Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es ahí en Deuteronomio 6, justo nos quedamos cuando va a contar Moisés el problema que tienen en Meribá. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo se desespera y dicen, vamos a apedrear a Moisés porque aquí no hay agua. Y entonces quieren matar a Moisés y quieren matar como que a los gobernantes, a Aarón, quieren como, pues es una insurrección. Y Dios les dice a Moisés, agarra la vara y pongan ahí todas las varas y va a florecer. Y de alguna manera Dios respalda el liderazgo. Y luego Moisés les dice, oigan, ¿por qué están tentando a Dios? ¿Por qué están queriendo estirar hasta donde aguanta? Acompáñame por favor a Éxodo 17. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Nos cuida o no? Sí, o sea, o nos estafaron. Y lo que Satanás está diciéndole a Jesús es, ¿está contigo? ¿Sí o no? Salta, porque si está contigo no vas a caer. Lo dice la Escritura. Ya vimos que no lo dice la Escritura, y lo que está haciendo es poner a prueba a Dios. Y eso, ¿sabes qué es? Falta de fe. Es falta de fe. Es absurdo. No tiene ningún propósito. Jesús simplemente le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Estas tres tentaciones tienen que ver con la confianza de Jesús en el Padre y en la obra que vino a hacer. Ahora, déjame terminar esta porción. Verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, no terminó ahí. Después regresará a tentar todo el tiempo a Jesús con tal de que Jesús no cumpla su propósito o cumpla mal su propósito. Y es lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida. ¿Quieres ir a la iglesia? Órale, pero vas a ir mal. Te voy a mostrar los defectos de tus hermanos en Cristo para que vayas y te ponga de malas nomás de verlos. Y o sea, no importa lo que hagas, pero que lo hagas mal.
deshonrando a Dios, desconfiando de Dios. Todos quisiéramos que haya cosas que son distintas en nuestra vida, pero Dios sabe por qué estamos, a veces en el desierto, a veces en el río, a veces en el oasis, a veces bajo la lluvia y otras veces en sequía. Dios sabe. Satanás va a tratar de venir a hacerte creer que Dios no tiene el cuidado de ti, que el Señor no está atento a sus hijos. Si eres hijo de Dios, pero el Señor está atento. El Señor está atento. Algunos ven en este pasaje lo mismo que Eva sufre. Cuando aparece primero la serpiente, le muestra el fruto, ¿no? Y le dice: ¿no te parece que es bueno para comer? Y ella dice: es bueno para comer, como el hambre de Jesús convierte en pan. Y luego le dice: mira los reinos. Y Eva dice: el fruto se veía bueno, ¿no? Las tentaciones de la carne, los ojos. Y luego le dice: aviéntate, haz algo espectacular y todos te van a aplaudir, la vanagloria de la vida. Y a Eva le dice: come y vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios. Puede que tenga ese mismo eco también, pero creo que en el texto lo que vemos es simplemente el propósito de Satanás de estorbar a que Cristo nos muestre que es confiable. Porque al final de cuentas, tú y yo vamos a enfrentar tentaciones. ¿De qué nos vamos a agarrar? De Cristo. Él dice, lo leímos en Hebreos, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. No importa la tentación que venga. La tentación siempre va a tratar de llevarte a desconfiar de Dios, tal como a Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no pasa esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no pasa aquello? Y la única manera en la que tú y yo vamos a soportar la tentación es recordando: ¿dónde está escrito algo que puedo echar mano aquí? Yo no tengo que ponerme a discutir con Satanás cuando viene a tentarme, ni con mi carne. Oye, mira, carne, ¿esto que tú quieres? No tengo que discutir. Solo tengo que recordar qué cosa escribió Dios. El problema es que si no tengo en mi mente ni en mi corazón nada de la palabra, estoy sacando agua de un pozo seco. Por eso es importante: lee tu Biblia, permanece en ella, porque créeme, cuando venga el momento, cuando llegue el instante en que lo necesites, va a surgir. Yo nunca hice artes marciales ni nada de eso. O sea, jamás en mi vida hice un deporte de esos. Pero tengo un amigo que sí hacía y me decía que se entrenan tanto ciertas cosas para que en el momento se hagan de cierta manera, ya por instinto. Ya no estás pensando, ya eso es, ¿no? Poner cera, quitar cera, pintar la cerca. ¿Por qué tanto coche? ¿Por qué tanta cerca? Porque cuando te diga el señor Miyagi: enséñame a pintar cerca, acá, ¿no? Y ya está eso preparado. Y tú y yo tenemos que pintar cerca. Y agarra tu Biblia. Y tú y yo necesitamos quitar cera y poner cera. Y cambiar página, poner página. Y leer. Y cuando venga el momento correcto, en la tentación, va a surgir de tu corazón la palabra que necesitas, porque tu Padre te ama y quiere guardarte del maligno, de tu propia concupiscencia y de las presiones externas. Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo. Por eso Cristo, ¿cómo nos enteramos de esto? Ahí no está Mateo, no está Lucas, no está Juan, no hay nadie. ¿Cómo nos enteramos de esto? Jesús se los cuenta. ¿Para qué? Para que sepamos que es confiable y que podemos ser librados. Vamos a orar. Señor, sabemos, Señor, que
que tú estuviste sin pecado, que tú, Señor, caminaste en este mundo sin pecado, pero que fuiste tentado en todo para que nosotros podamos ahora saber que nos entiendes, acercarnos a ti y ser socorridos. Ayúdanos, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra para que cuando llegue el momento nuestro corazón rebose del poder de tu palabra para decir no a la tentación, porque escrito está. Líbranos de discutir, Señor, con nuestra carne o con Satanás o con el mundo. Solo tenemos que agradarte a ti. Danos de tu espíritu, Señor. Fortalécenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.